El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay dos contextos en esta palabra de hoy que es importante tener en cuenta. Primero es Cristo. Cristo, quien verdaderamente corre el riesgo de, como todo, absolutamente todo lo que verdaderamente vale en la vida, de ser despreciado, o de ser degradado, o de ser convertido en algo subsidiario, en algo no esencial, fundamental en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios va a repetir continuamente: Cristo es la piedra angular que desecharon los arquitectos. Es decir, Cristo es aquel que ha pasado por la situación de ser descalificado, de ser dentro de una escala de valores. Todo el mundo tiene escala de valores, todo el mundo tiene escala de prioridades, escala y con los cuales va estableciendo qué es lo más importante para usted, qué es lo importante. Y lo que no es importante usted lo descalifica o simplemente lo pone al margen o lo pone en una posición en la que sencillamente tiende a desaparecer. Y así sucede, y esto es lo que nos pasa muchas veces con esto que estamos haciendo, con esto de la fe, con esto del amor a Dios. Es que el problema no es la fe, el problema es que vamos colocándola. Es decir, el problema es que vamos colocando al autor de la fe, al Señor de la fe, al protagonista de la fe, al protagonista de la historia, de la vida espiritual, lo vamos poniendo al margen. Hay gente que se queda con los rezos, se queda con las prácticas devocionales, se queda con los ritos, se queda con las figuras religiosas, se queda con los cultos o rituales religiosos y se quedan sin Cristo. Y mucha gente, y ese es el paso a lo que ha llegado hoy día. La fe hoy día, la fe se ha desencarnado de la realidad concreta del ser humano. Y la fe hoy día ya no es una fe que signifique verdaderamente una relación con un ser, con una persona, con Jesucristo. La fe hoy día es cualquier experiencia que pueda causarme, por decir algo, o que pueda afectarme de una manera positiva. Entonces ya
Ya la fe se ha trasladado a términos como creer en las energías, creer básicamente podríamos decir, en una mentalidad, qué sé yo, permisiva, en una mentalidad de pronto incluso como lo veíamos antes, ¿no? Esa mentalidad de no se complique, haga lo que quiera, todo es bueno, nada es malo. Ese tipo de mentalidades en las que se quita el referente y hoy día es una de las realidades podríamos llamar el fenómeno de la nueva era, pero también el fenómeno del posmodernismo. Esa es una terminología un poquito compleja porque es una terminología filosófica, pero que tiene mucho que ver con el aspecto de replantear el significado de las cosas, resignificar las cosas, de tal manera que no significan lo que verdaderamente son, sino lo que me conviene, lo que me parece, lo que a mí me interesa, pero no lo que es. Y esos fenómenos se van dando sin que la gente se dé cuenta. El fenómeno de la posmodernidad es un fenómeno que la gente no alcanza a darse cuenta del cambio, no alcanza a darse cuenta de la mentalidad reinante, de tal manera que está metida en ella, pero no se da cuenta que cambió. La visión del mundo, del hombre, de las personas, de la cultura, del ambiente, cambió. La concepción de las ideas, el ser, el sentir humano cambió. Y la gente dice, pero ¿qué está pasando? Entonces la gente se pregunta, ¿qué está pasando? Es que la gente de ahora es muy rara, es que la gente de ahora es muy insensible, es que la gente de ahora es muy irreligiosa, es que la gente... No es simplemente, es que es una, y se queda con la frase, los jóvenes, por ejemplo, y comenzamos a hacer franjas, ¿no? Franjas y ellos las hacen con nosotros, ¿no? Y comienzan a establecerse categorías de personas y de realidades. Y básicamente, ¿a qué se debe eso? Se debe a ese cambio cultural, a ese cambio de mentalidad, a ese cambio que el ser humano tiene. Son cosas, como se los digo, un poquito de la reflexión de la filosofía en la historia, pero que a veces hay que tenerlo en cuenta porque eso se nos olvida y se nos olvida que el ser humano está en un contexto del cual no se puede separar. ¿Quiénes estudiaron filosofía en el colegio? ¿Quién? Levanten la mano. Bueno, muy bien, bajen la mano. O sea que no estoy hablando en chino. Bueno. Esto se los digo para que comprendamos un poquito la mentalidad y para que no corramos el riesgo de decir cosas sin saber lo que está pasando. El pensamiento humano se ha clasificado dependiendo de las épocas de la historia. Desde la época de los griegos y luego más adelante a la época del cristianismo o de ese primer momento en el que se dio una especie de revolución de fe hacia el año 300, que cambia una mentalidad un poquito más y que entra un poco a reinar el cristianismo hasta más o menos el siglo XII, siglo XIII, que comienza a entrar en las puertas de algo que se llama el renacentismo y el pensamiento que se descentra de la concepción de Dios para comenzar a tener una mentalidad sin Dios, para comenzar a construir un mundo al margen de Dios. Obviamente hay aspectos culturales que en algún momento determinado se volvieron tal vez demasiado, ¿cómo podríamos llamarle?, asfixiantes. El Papa Juan Pablo II pidió perdón hace muchos años, pidió perdón cuando la Iglesia en ciertos momentos tuvo posturas exageradamente radicales, por ejemplo, cuando se llegó a pensar que la Tierra era redonda y muchos de los científicos de esa época decían la Tierra es redonda y muchas personas fueron juzgadas, tal vez, incluso hasta condenadas porque esas personas estaban teniendo pensamientos diabólicos. Y claro, en todas las épocas el ser humano ha llegado a exageraciones. El ser humano ha llegado a exageraciones. El ser humano con su limitación de conocimiento llega a exageración. Y luego vinieron otras épocas que han ido deslumbrando, luego aparece el racionalismo
que marca una época que se llama modernismo, y en esa época racionalista nacimos muchos de nosotros. El racionalismo llegó más o menos hacia los años más o menos 1917, 1945, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Ahí acabó esa mentalidad supremamente fuerte, racional, esquemática. Pero muchos de nosotros nacimos somos hijos de esa época y de esa mentalidad racionalista. Esa mentalidad racionalista dice 2 por 2 son, ¿cierto? Lo blanco es, lo negro es. Entonces el racionalismo dice, eso es así. No me discuta, así es. ¿Está bien? El racionalismo es un esquema a veces muy rígido, pero ese esquema tan rígido llevó a que el ser humano cometiera errores muy grandes. Uno de ellos la Primera Guerra Mundial y otro de ellos la Segunda Guerra Mundial, que fue creando unas mentalidades demasiado obstinadas, demasiado fuertes, como fue la mentalidad nazi, y como han sido muchas mentalidades racistas, mentalidades muy fuertes, con las cuales se ha oprimido el ser humano. Después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, después de que se vio una Europa destruida, después de que el ser humano sufrió tanto, nosotros no hemos visto eso porque nosotros, tal vez nuestros abuelos y bisabuelos de muchos de nosotros fueron inmigrantes, tal vez hasta viajaron a diferentes lugares, y por eso mucha gente tiene raíces españolas, raíces italianas, raíces alemanas. Voltea y verá el rostro de griego que tiene el de al lado, mire, y verá, voltea y verá que hay unos que tienen rostro, tiene su perfil raro, eso. Eso fue porque por allá hubo un inmigrante, uno de estos y la gente lo recuerda y dice, no, yo tengo familia por allá que era, bueno, en fin. Lo menos que se vinieron para acá fueron los chinos porque ojos rasgados casi no hay. Pero de resto sí, el corte europeo por ahí va. Bueno, el punto es el siguiente. Esas personas se vinieron huyendo y heridas, absolutamente heridas, maltratadas por las consecuencias de una guerra. Ahí es donde surge la revolución del 68, es decir, un despertar a lo que podríamos decir el relativismo, un entrar absolutamente a algo que podríamos llamarle como la rebelión contra la razón. Y entonces aparecieron los grupos hippies de Peace and Love. Muchos aquí se hicieron la trenza, no lo aceptan, pero muchos se fumaron su cosita por allá rara. Pertenecieron a movimientos, se dejaron y andaban revolucionando y reclamando y diciendo. Y así, entonces se comenzaba a entrar en una nueva época que le tenía miedo a todas esas estructuras de esta manera. Y así fue evolucionando el pensamiento humano, el pensamiento social fue evolucionando de tal manera, hasta que comenzamos a despertar a un hombre nuevo. Es un hombre que la gran mayoría de nosotros no conocemos. Es el hombre posmoderno. O sea, después de la modernidad. Ese hombre posmoderno es un hombre que ya no quiere creer en nada, no quiere verdades absolutas, no quiere estructuras sociales, no quiere nada que lo oprima, al contrario, quiere ser un ser relativo. Antes reinaba, y hay una frase muy, muy interesante que se llama de un pensador, que ustedes me dirán cómo es que se llama, a mí ya me olvidó. Él dice, pienso, luego existo. ¿Se acuerdan quién era? ¿Cómo? Eso sí, Descartes. Y él decía, pienso, luego existo. Eso muestra que el criterio de esa época era el pensamiento. Yo pienso, luego existo. Ese hombre cambió. Y el hombre actual ya no dice, pienso, luego existo. El hombre actual dice,
Siento, ¿cómo es? Siento, luego existo. ¿Cómo es? Ese hombre actual ya no se guía por la razón, ya no dice 2 y 2 son 4, dice puede ser 4 y medio, puede ser 5, puede ser, ¿me entiende? Ese hombre actual le dicen eso es blanco y dice no, depende del punto que lo vea. Yo lo veo rosado, yo lo veo como azuloso, yo lo veo, no hay verdades absolutas. Es el ser humano relativo, que relativiza absolutamente todo criterio. Usted dice, esto es así. Y él le dice, esa es su posición, yo tengo la mía. Eso es desde su objetivo, eso es desde su mentalidad, esa es su forma de ver las cosas, de creer. A ese hombre no lo conocemos. Y usted con su mentalidad racionalista, porque su papá le decía, así es, y así no cumple. Entonces usted, como lo educaron así, usted va y le echa el mismo cuento al muchacho de ahora. Y le dice, así es, y así. Y él le dice, no, pero usted sí está muy atrasado, pues. Usted es muy... No, eso ya no funciona así. ¿A usted quién le dijo? Eso no es. ¿Me entienden el cambio? Por eso el Papa Benedicto hizo tanta fuerza en explicar el relativismo de este tiempo. Y en explicar que ese relativismo ha ido quitándole absolutamente a una verdad, es decir, a una verdad como Dios, el lugar, como el amor, la verdad, como la vida, el valor, tanto que hoy como nunca, por ejemplo, se mata gente todos los días. La peor guerra mundial que haya vivido la historia de la humanidad se vive de la forma más silenciosa y descarada en los centros abortivos de la vida todos los días y nadie dice nada, es lo más normal del mundo. Y todo el mundo está callado y todo el mundo tranquilo, pero estamos viviendo más que una guerra mundial. Los últimos datos de los últimos años, hablar de 50 y pico de millones de seres humanos muertos, una estadística de estas, Dios mío, ni siquiera la Segunda Guerra Mundial llegó a tanto, o sea, entendamos que es exageradamente fuerte. Entonces, esta mentalidad relativista ha relativizado incluso a Cristo, por eso Cristo ya no importa. ¿Qué importa? No, lo que importa es algo chévere, de pronto una vela azul con eso, o una piedra de cuarzo, eso, no en Cristo, no, pongámonos algo más moderno, pongámonos un cuarzo, o pongámonos... Y hay gente católica que viene a la misa con cuarzo metido ahí en la cartera. Y los imanes, se ponen imanes, se ponen todos los energizantes y todos los que andan con... Y es la relativización de Cristo, es Cristo ya no importa. Hay una tentación a descalificar a Cristo, Él no importa, Él no es tan importante. Hay cosas más importantes, esa es la voz de Judas, cuando le están lavando los pies, esa es la voz de Judas. Oiga, ¿por qué invierte en Él? Si Él no es tan importante, hay más, relativicémoslo, ¿no? Y hoy día esto se impone, o sea, ya no importa el hombre. Por ejemplo, una de las mentalidades del hombre posmoderno actual es que llora viendo que se mataron las ballenas de tal lugar, se están muriendo los perritos y llora y arman huelgas, pero no arman huelgas ante los niños que mueren. ¿Me entienden? Es el relativismo que va poniendo las cosas en otro orden y va descalificándolas. Cristo también va siendo descalificado. De tal manera que este Cristo es la voz de Judas, ¿no? Es la voz actual, es esa voz y esa mentalidad en la cual dice, Él no representa un bien para mí. Más bien, entonces, pensemos en los necesitados, entre comillas, los necesitados. Y no pensemos en Dios. Y hay mucha gente que incluso, esto se los digo, muchos sacerdotes, muchas religiosas, dentro de la iglesia incluso pasó esto, en una cierta época de la revolución por los pobres, en toda América Latina, muy de la mano de unos pensadores, teólogos de aquí de América, como Leonardo Boff y otros pensadores, tiene un surgimiento a una capa dentro de la iglesia de gente que se creyó revolucionaria por los pobres y que asumió el evangelio
como la causa para luchar contra los poderes y los estados a defensa de los pobres y marginados. Y este fue el fenómeno del Salvador, este fue el fenómeno de Brasil, este fue el fenómeno de Camilo Torres en Colombia, sacerdote, del cura Pérez en Colombia, y de muchos que entraron y que obviamente le abrieron las puertas a toda esta visión socialista. Y muchos de ellos abrazaron la bandera, las armas, y se fueron en pro de los pobres. Es que los pobres hay que defenderlos, es que hay que estar en pro de los pobres. Y en pro de los pobres mataron gente, asumieron las armas. ¿Sí ven? Cuando uno olvida a Cristo y cuando uno desecha a Cristo, cuando uno descarta a Cristo, puede perder el horizonte, puede perder el norte y puede comenzar a hacer cosas insanas, a ir detrás de filosofías malsanas, en las cuales se impone otra cosa y se descarta a Cristo. Sencillamente porque lo otro es más importante que Él. Y Jesucristo relativiza eso, que para nosotros es tan importante, dice, pobres tendrán siempre, pero a mí no. Y eso se ve en muchos órdenes. ¿Cuál otro orden se ve? El orden del quehacerismo, se los voy a hablar, así en la iglesia, el orden del quehacerismo. Entonces, ¿la iglesia es cristiana? Digo, ¿la iglesia católica es cristiana o no? ¿Sí es cristiana la iglesia católica? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo le parece que a la iglesia cristiana católica, en muchos momentos de su historia, se le ha olvidado Cristo? Y se los demuestro de la manera más fácil. En la vida suya, práctica, de todos los días. Usted es cristiano, usted es católico, y muchas veces se le olvida orar. Usted es cristiano, usted es católico, y la gran mayoría de las veces usted no cuenta con Jesús para tomar una decisión. Usted no la ora, usted no lo busca, usted no lo llama, usted no se pone en sus manos, usted no le tiene en cuenta. A usted le da pena rezar frente a una reunión de trabajo o de amigos, o solamente para coger un carro, o para una fiesta, o para un cumpleaños. Yo recuerdo una vez una persona que le decía a otra persona, le decía, ay, no vaya a rezar aquí, que aquí está mi familia, y ellos son poquitos rezanderos. No me rece aquí. Yo sé que es el día de mi cumpleaños, pero no me rece. Una persona católica, ¿no? De iglesia. Le decía a otra, no me rece en la casa, que ahorita está mi familia aquí, ellos no son rezanderos. Es ir poniendo a Cristo al margen. Es una mentalidad en la que muchos llegan a avergonzarse de poner a Dios en el lugar que hay que poner a Dios, de darle el lugar a Dios que hay que darle el lugar a Dios. Y ese lugar a Dios es darle lugar no solo a Dios, sino a todo lo que es de Dios. Y lo que es de Dios es la verdad. El que desplaza la verdad y opta por la mentira, está una vez más desplazando a Cristo. El que desplaza el amor y opta por cualquier otro sentimiento de odio, rabia, resentimiento, ira o cualquier cosa, está despreciando otra vez a Dios. Y así sucesivamente, el que agrede la vida en cualquiera de sus formas, está agrediendo a Dios. Entonces, queridos hermanos y hermanas, Jesucristo una vez más pasa al escenario y por eso les decía, habría dos figuras: los que aman a Cristo y los que descartan a Cristo, los que consideran que Cristo no es importante. Cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿en qué plano estoy yo? ¿Yo soy de los que frente a la conveniencia descarto a Cristo? ¿O yo soy de los que soy de Cristo en todo momento, en todo lugar, y aunque me cueste la vida? Aunque me cueste la vida, pero soy de Cristo. Y a Él, y solo a Él le debo fidelidad. A Él me entrego. ¿Yo soy de los que le doy a Dios lo mejor? ¿O yo soy de los que le doy a Dios lo peor? Es el contexto de la mentalidad de hoy. ¿Yo soy de los que le da a Dios lo mejor de mi vida? ¿O yo soy de los que le da a Dios lo peor de mi vida? Judas dijo, ¿para qué gastan eso en Él? ¿Usted qué dice? ¿Para qué gasta la vida en eso? ¿Para qué viene tanto a misa, Beatriz? ¿Para
qué gasta la vida en eso? ¿Para qué pierde tiempo en Dios? O usted es de los que dice, Dios se merece que yo le dé lo mejor de mí. Por ejemplo, ¿cuánta gente ha dicho, y yo lo he escuchado, yo todavía soy joven, no, yo sí voy a ir a la iglesia, yo sí me voy a entregar a Dios, pero cuando pase esta etapa, yo primero disfruto. Y otros han llegado ya agotados, medio pasados de todo, diciéndole a uno, no, yo ya viví, ahora me voy a entregar a la iglesia, Padre. Así lo he escuchado con estos oídos que dijo la abuelita, se lo habrán de comer los gusanos. Entonces, es la mentalidad del ser humano para que el que importa a Dios cuando le conviene, ama a Dios cuando le conviene, o entonces Jesucristo se volvió en la opción de los jubilados, ¿no? Claro, yo ya estoy jubilado, yo ya, ¿qué más, Padre? Pues allá rezar en la iglesia, Padre, ¿qué más? Si yo ya estoy jubilado, ¿ah? Señora, no, yo no estoy echando piedra. No se sientan jubilados todavía, por favor. Dios mío. Entonces, miren, creo que hoy es bueno pensar en esa mentalidad que en un momento llegó a descartar a Cristo de la vida, que ya la vemos en Judas. Es bueno aprender a captar ese tipo de mentalidades, porque a veces en la vida no entendemos qué está pasando y hay que aprender a captar qué tipo de mentalidad reina en la mente de las personas, en el corazón de las personas, que les lleva a descalificar lo que verdaderamente importa.